Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de maravilla, espero que estéis muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del canal con una nueva profesional que de verdad que es para mí de las entrevistas que más me gusta realizar porque vamos a hablar mucho sobre el tema de relación con la comida, de las dietas, de si hay que hacer dietas, de si no hay que hacer dietas, por qué hay que hacerlas, por qué no hay que hacerlas, para que verdaderamente saquéis verdadero contenido de valor que os ayude a no solamente que muchas veces estamos con la sensación de perder peso, perder peso, perder peso, sino sobre todo y más importante, cambiar vuestra mentalidad, cambiar vuestros hábitos para que realmente os sintáis bien más allá de el número que indique la báscula. Así que vamos a dar paso a la entrevista. La entrevistada de hoy es dietista, se llama Chasi, Chasi, que ya he tenido antes problemas para el nombre porque nunca lo había escuchado. Pero bueno, yo la verdad que súper encantado de la entrevista, encantadísimo de que Chasi estés aquí. Así que cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, David. Pues para mí también es un placer que hayas contado conmigo para hacerme esta entrevista y hablar sobre unos temas tan importantes como es la alimentación y sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria. Totalmente. Y cuéntanos un poco para las personas que no te conozcan a ti, Chasi, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, dónde estás, cuéntanos un poquito sobre eso. Vamos a ver, yo trabajo en una asociación que se llama Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife, se llama La 20. Llevo trabajando con personas con trastornos de la conducta alimentaria desde el año 2001. Y bueno, nos pueden encontrar a través de las redes, incluso llamándonos por teléfono, por WhatsApp. Y bueno, trabajamos lo que es la anorexia, la bulimia, trastornos de la conducta no especificado, el trastorno por atracón. Trabajamos todos los trastornos de la conducta alimentaria. Genial. Y has dicho una cosa súper interesante, que claro, tú estás especializada en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria y muchas veces pues las personas piensan que únicamente existe el tema de la anorexia y la bulimia. Y bueno, poquito a poco más, un poco el tema del atracón, pero aún así es muy desconocido el trastorno por atracón. Pero también has hablado de trastornos inespecíficos de la conducta alimentaria. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, que a lo mejor no cumplen todos los requisitos para hacer una anorexia o una bulimia, entonces es un trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Genial. Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué podría ser en ese caso? Bueno, pues a lo mejor es un paciente con una restricción alimentaria, un bajo peso, pero aún tiene el periodo no ha desaparecido, no hay amenorrea, por lo tanto, sería un trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Yo también depende un poco del perfil, o sea, del paciente, de un poco lo que vea en este caso la psicóloga Nieve, y bueno, hago una historia nutricional para conocer un poco, súper importante, qué está comiendo el paciente. Porque aquí tenemos pacientes con una anorexia súper restrictiva que a lo mejor solo vienen comiendo un yogur, un vaso de leche, muy poca cantidad de alimentos. Entonces, yo principalmente lo que empiezo a trabajar con ellos es de forma, pues poco a poco, empezar a introducir diferentes tipos de alimentos. Siempre intento que haya pues un consenso entre el paciente y el terapeuta, en este caso conmigo, para poner normas, pautas, un poco que estén de acuerdo, porque si al final el paciente le mandamos muchísimas pautas, muchísimos cambios, al final los cambios no se llevan a cabo. Entonces hay que ir trabajando poquito a poco. Totalmente. Y estoy completamente de acuerdo de acuerdo contigo. ¿Vale? Y una de las cosas que a mí me gusta hablar mucho en estos temas es lo que tú has dicho antes de lo de, que claro, que parece que los trastornos de la conducta alimentaria es, tú cumples unos requisitos, tienes este trastorno de la conducta alimentaria. Pero claro, para llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria, ya sea bulimia, ya sea anorexia, ya sea trastorno por atracón, hay un proceso que se pasa en el que quizás no está diagnosticada ese trastorno, pero la persona tiene una malísima relación con la comida. Cuando una Sí. persona hecha así, podemos decir que tiene una mala relación con la comida, que podría ser, digamos, la antesala a todo eso. Mira, sobre todo cuando empiezan con dietas muy restrictivas o a prohibirse alimentos, hay muchas personas, ¿vale?, que tienden a prohibirse muchos alimentos. Nosotros que damos charlas de prevención a grupos de adolescentes, yo siempre el mensaje y que intento transmitir un poco lo que tú dijiste al principio,
es que la palabra dieta al final es la cantidad de alimentos que consumimos diariamente, ¿bien? Que no hay que restringir, que hay que intentar comer de todo, si es verdad, con la frecuencia y la cantidad adecuada, ¿vale? Que esto es muy importante, pero al final la restricción nos va a generar mayor deseo por todos esos alimentos. Y esto ocurre mucho en los trastornos de la conducta alimentaria. La mayoría de los trastornos porque aparecen por una dieta restrictiva, ¿bien? Bajo mucho de peso. Luego viene lo que es el efecto rebote, ¿por qué? Porque empieza la ansiedad, el deseo por todos esos alimentos que me he prohibido, no los puedo controlar, vienen los atracones y luego otra vez ese sobrepeso, esa obesidad, vuelven a intentar restringir y al final es un poco esto. Entonces, mi mensaje y sobre todo que lo quiero dejar hoy también aquí, es que intentar no prohibirnos alimentos, porque al final ¿por qué no vamos a prohibir un trozo de chocolate si nos apetece en ese momento? Otra cosa es que nos comemos la tableta de chocolate, de eso tampoco estoy de acuerdo, ¿bien? Pero ¿por qué no un trocito? Y además cambia muchísimo, ¿eh? Los pacientes en este sentido, cuando yo les digo esto en la primera consulta, sienten una liberación. Total. Sí, sí, sienten una liberación total y me dicen, no, Chasi, desde que me has dicho, pues venga, vamos a intentar no prohibirnos, pues al final, no todos los casos, pero muchos empiezan a perder ese miedo por diferentes alimentos. Totalmente. Y es que yo siempre se los digo a las personas a las que ayudo, les digo, es que a ti no te alimenta, perdón, a ti no te hace engordar el chocolate. A ti lo que te hace engordar el chocolate o el dulce o cualquier otro alimento que Sí, consideran prohibido, a ti no te hace engordar ese alimento. A ti lo que te hace engordar es el pensamiento que tú tienes acerca de ese alimento. Porque claro, como tú ya estás pensando que esto es malo, que esto no tiene mucho azúcar, que tiene muchas calorías, que esto no te lo puedes comer, que está prohibido, tal, todo esto te estás diciendo en tu cabeza, ¿qué ocurre? Que cuando tú, por ejemplo, en una cena, en un evento, o llega un momento en el que en cualquier momento, en el momento que tú te apetece que ya no puedes controlar más, ¿qué pasa? Que como ya le has dicho a tu cabeza que eso es malo, que eso es malo, que eso es malo, pues dices, oye, pues ya paso de todo y como me voy a volver a prohibir la siguiente vez, pues lo que hago ahora es aprovechar y comerme todo lo que no está escrito. Por eso las personas muchas veces dicen, es que no puedo parar de comerme una tabla de chocolate, hasta que no termino no puedo parar. Claro, por el pensamiento que tú tienes en tu claro. cabeza. Son esas prohibiciones un poco, ¿no? Que hablábamos. Y luego también la parte muy adictiva, ¿bien? Que tienen todos los alimentos que contienen grasa, azúcar, sal. Yo siempre se los digo, al final tenemos que ser capaces nosotros de controlar lo que comemos, no que la comida nos controle a nosotros. Porque llega un punto en los trastornos de la conducta alimentaria que la comida te está controlando y tienes Total. que ser tú capaz de decidir qué es lo que quieres comer y cuándo lo quieres comer. Totalmente. Y claro, las personas piensan que para llegar a ese punto se trata de controlar. Por ejemplo, no me voy a comer, me apetece la tableta de chocolate, pero controlo, 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 y el control, la prohibición, la restricción, al final siempre llega a al descontrol, a no poder parar de comer, ¿vale? Las personas piensan que esa es la mejor manera y empiezan con el tema de, es que no tengo fuerza de voluntad, es que tal, cuando en realidad es que están haciendo las cosas que no deberían hacer para quitarse esa mala relación con la comida. Claro, esto genera mucha ansiedad. ¿Cómo una persona chasi puede empezar a quitarse esa ansiedad por la comida? En el sentido de, es que como por ansiedad, que es algo muy típico también de lo que tú has Sí, comentado. es lo que hablamos del hambre emocional, ¿vale? Ese hambre que aparece cuando, bueno, pues ese deseo por esos alimentos que decíamos sobre todo prohibidos. Mira, una cosa súper importante es que los trastornos de la conducta alimentaria, por lo que la sociedad un poco también ha inculcado, la prohibición total es del hidrato de carbono. En muchos casos, es un miedo total al hidrato de carbono. Se los intentas explicar, ¿vale? Que el hidrato de carbono, pues al final es el porcentaje o es el nutriente con mayor porcentaje que debemos de consumir, entre un 55 y un 60%, que hay dos tipos de carbohidratos, simples, complejos, que los complejos son los que más tenemos que comer porque al final son los que nos sacian, lo que nos llena. ¿Cómo intentamos pues evitar un poco, empezar a controlar, como dices tú, esa ansiedad por los alimentos? Perdiendo el miedo a los alimentos prohibidos, empezando a introducir esos carbohidratos. ¿Por qué? Porque al final son los que lo sacian, los que lo llenan. Si yo no lo como, si yo solo me como una ensalada y una pechuga de pollo, yo lo que voy a conseguir es que al rato voy a tener otra vez sensación de hambre, porque no me he saciado. A mí lo que me va a hacer saciarme es la pasta, el arroz, la papa, la batata. Y otra parte que yo trabajo mucho aquí
nosotros tenemos un comedor de día, ¿bien? Donde vienen los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria a comer diariamente, ¿bien? Yo estoy en la parte del comedor y sobre todo lo que trabajo es el tiempo de las comidas. Las personas que tienen mucha ansiedad por la comida comen súper rápido, ¿bien? Entonces, yo un poco lo que les explico es que nuestro estómago manda una señal a nuestro cerebro para decirle que estamos saciados, que estamos llenos. Esa señal tarda 20 minutos en llegar. Si yo como en 5 o en 10 minutos esa señal no ha llegado, ¿bien? Por lo tanto, la sensación de hambre puede aparecer a la media hora perfectamente. Claro. Puedes comer y a los 20, 30 minutos, y es lo que pasa en los trastornos de la conducta alimentaria. Tienen tanta ansiedad, tanto deseo por la comida, que tienden a comer súper rápido, ¿bien? Luego lo que ocurre es que por la tarde viene ese picoteo, ese atracón, porque no se han saciado, no se han llenado. Entonces, trabajo mucho el tiempo de las comidas, entonces, entre el tiempo de las comidas y el empezar a añadir esos alimentos prohibidos, los atracones empiezan a disminuir un poquito. Totalmente. Y algo que le suele pasar también mucho a las personas es que lo que hacen para tratar de perder ese peso, de, jolín, es que no me encuentro bien, no me veo bien, tengo ansiedad por la comida, ¿qué hago? Controlo, controlo, controlo. ¿Qué ocurre en las comidas principales? Que encima, aparte de comer deprisa, lo que hacen es comer poco. ¿Qué ocurre? Como poco, vacío mi plato, tengo esa sensación, la persona tiene esa sensación de, jolines, si es que estoy comiendo poco y aún así estoy que no pierdo peso. ¿Qué ocurre? Que en esos momentos, justo después de comer o a la hora, a las 2 horas, tiene esa sensación de tengo hambre, picoteo, ansiedad, y sin darse cuenta las personas muchas veces acaban comiendo mucho más de lo que piensan, incluso llegando a un atracón, y están en esa dinámica, en esa rueda de como me da un atracón, al día siguiente vuelvo a restringir, y están ahí siempre, Efectivamente. siempre en ese círculo. ¿Cómo puede una persona empezar poquito a poco a salir de ese círculo? Sí, y una cosa, antes de responderte a la pregunta, David, yo a veces les digo en consulta, un atracón puede ser hasta 1500, 2000 kilocalorías, depende del atracón. Hay personas que tienen exceso y hay personas que tienen atracones. Entonces, si al final es una persona que tiene atracones diarios, su peso va a aumentar, ¿vale? Y con el picoteo, evidentemente, también. Entonces, ¿cómo empezamos a controlar? Pues yo sobre todo lo que empiezo a trabajar mucho, este perfil de pacientes tiende a no desayunar y tiende a no desayunar porque un poco por lo que tú acabas de contar, bien, como he tenido un atracón el día anterior, pues voy a intentar dejar de comer al día siguiente o comer menos. Bueno, pues yo empiezo a trabajar sobre todo por el desayuno, considero que es algo fundamental, es el 20% de nuestra ingesta diaria y les empiezo a introducir un lácteo, un cereal y una fruta. Muchos de ellos con un trastorno por atracón, con una bulimia, me dicen, que no sé si voy a poder, es que yo nunca he desayunado, y, el tan temprano a mí me va a doler la barriga, me van a dar náuseas. Bueno, lo empezamos a hacer poco a poco. Yo siempre les digo, venga, mañana empezamos a lo mejor un vaso de leche, pasado un poco de avena, vamos introduciendo un poco todo. Pues una vez que empiezan a introducir ese desayuno, evidentemente luego la media mañana, el almuerzo, comen bien, sobre todo los que vienen aquí al comedor, que comen un primero, un segundo, su postre con fruta, no tienen ese deseo por los alimentos. Puede aparecer algún atracón, porque yo siempre digo que los bajones pueden aparecer, que ojalá esta enfermedad se recuperara súper rápido, pero bueno, tardan un poco. Bien, entonces, porque hay un bajón en la enfermedad, algún atracón, algún vómito, al día siguiente hay que continuar y hay que continuar comiendo bien. Eso es súper importante. El que tengas un atracón no quiere decir o no va a implicar el que ya, bueno, pues ya fatal, ya lo he hecho súper mal y ya vamos de perdidos al río. No. Entonces, intentar hacer todas las comidas en el momento que empiezan a hacer todas las comidas, de verdad, que empiezan a disminuir los atracones, se empiezan a sentir mucho mejor, con más fuerzas, con más ganas, porque al final los atracones dan un cansancio horrible, una apatía, pues, enfado, tristeza, de todo un poco. Entonces, al final, cuando conseguimos eso, con todas las pautas que yo les voy dando, pues semanalmente o cada 15 días, pues la cosa va funcionando. Igual que con una anorexia nerviosa restrictiva, pues el paciente si empieza a comer poco a poco, evidentemente
empieza a coger fuerza, empiezas a salir un poquito más, con más ganas, pues empieza hasta a reírse, porque yo a veces los veo aquí y digo, jolín, te cambio, ¿eh? De, mira, hay pacientes, por ejemplo, con anorexia restrictiva que empiezan a recuperarse y son capaces hasta de comerse por fuera un trozo de tarta. Pues a mí eso me da una alegría estupenda porque no quiere decir que se vaya a comer el trozo de tarta todos los fines de semana, pero de vez en cuando, ¿por qué no? Entonces empiezan a permitirse cosas y empiezan a ver perfectamente que el hecho de permitirme, el hecho de comerme un dulce, un trozo de tarta, a mí no me va a hacer subir 3 kilos. Totalmente. Porque es un momento, o sea, tú vas a tener un gasto y yo siempre les digo, las personas van a comer la cantidad dependiendo también de su gasto de energía. No va a ser lo mismo una persona que hace una actividad física de 2 horas al día y una persona que no hace nada de actividad física, que es más sedentaria. Entonces, o un adolescente, la mayoría de los pacientes aquí son adolescentes, su ingesta calórica es superior porque hay un mayor gasto. Totalmente. Y algo que has dicho que es súper importante, que es el tema de que las personas, cuando empiezan un cambio, no aceptan que puede haber baches en el camino. Lo de, claro, como ya me he dado un atracón o como ya he hecho en mi cabeza algo mal, perdón, ya voy a fracasar y ya no voy a conseguir nada porque porque no tengo fuerza de voluntad, porque no tengo constancia, porque siempre estoy igual, toda esa crítica continua que tienen las personas cuando tienen esa sensación de derrota. ¿Cómo puede la persona, por un lado, primero, a empezar a salir de esa situación y a entender que es normal caerse o tener un bache? Y cómo también, por otro lado, puede dejar de ser tan crítica y autoexigente consigo misma, porque es algo que también es muy frecuente en este tipo de personas. Vamos a ver, esto es todo con la recuperación, David, ¿vale? Al final, y no abandonar el tratamiento. Esto es muy importante. Y suele pasar mucho, bien, me encuentro mal, pues ya cancelo citas, ya no voy, ya no quiero hablar con la psicóloga ni con la dietista, nada, al final, entonces es esa frustración, ¿vale? Y desde mi punto de vista, lo ideal es la familia, ayuda muchísimo, si está detrás de la familia, los va a ayudar un mogollón, y luego, pues el continuar con el tratamiento. Sí es verdad que hay veces que no se puede hacer nada porque la persona no quiere recuperarse, pero bueno, nosotros cuando existe ese bajón que puede existir perfectamente, pues animamos, trabajamos lo que ha pasado en ese bajón e intentar pues un poco remontar, que continúe para la siguiente consulta. Intentamos cuando hay esos bajones verla lo antes posible para que continúe. Muy bien. Una cosa que acabas de decir que para mí también es muy significativa es el hecho de que hay personas que no quieren recuperarse, pero no solamente de un trastorno por atracón, si ha llegado al trastorno por atracón, sino simplemente de una mala relación con la comida, pues bueno, de la previa a llegar al atracón. ¿Cuánto de importante, Chasi, consideras tú, para que las personas que nos están viendo lo entiendan, cuánto de importante consideras tú que la persona verdaderamente esté comprometida por querer salir de la situación en la que está? Bueno, yo creo que es importante que se quiera recuperar para poder ayudarla, si no es muy complicado poder ayudar a una persona que no se quiere recuperar, porque al final hay personas que se sienten bien como están, ¿vale? Entonces, que a lo mejor es eso, y sobre todo con la familia, yo el papel de la familia considero que es fundamental para la recuperación. Ante una persona que no se quiere recuperar, es muy complicado poder ayudarla. Es muy Totalmente. complicado. Es súper complicado, entonces tú le puedes explicar aquí, le puedes hacer entender, pero al final la enfermedad está ahí y es un poco lo que les decimos siempre aquí, tú tienes que poder más que la enfermedad. El hecho, por ejemplo, cuando dejan en el comedor, que no solo lo pueden hacer en periodos de prueba del comedor, algo en el plato, al final es un poco lo que siempre les decimos. Eh, Tienes que poder tú más que la enfermedad, porque al final el dejar algo en el plato implica que la enfermedad sigue ahí, pues tienes que, tienes para recuperarte, tienes que comerlo. Es importante. Yo me acuerdo aquí de un chico que teníamos que siempre dejaba algo en el plato, ¿no? Era como, tengo que dejar algo. Hasta que dijimos, no, venga, intenta comértelo. Es súper importante para tu recuperación. Tú tienes que vencer la enfermedad, tú tienes que poder más que la enfermedad. Pues a partir de ahí, bastante bien. Continuó para adelante y va bastante bien, la verdad. Genial.
Y yo quería ahora preguntarte algo sobre a estas personas que no tienen un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Que no está diagnosticado, no están yendo a un centro de especialistas en O TCAs, sea, perdón, ¿vale? Pero que realmente tú las ves y llevan toda la vida luchando con la comida, toda la vida luchando con las dietas, toda la vida sufriendo consigo mismas. Igual no se dan un atracón diariamente o semanalmente, pero se dan un atracón cada 3 semanas, cada 2 meses, pierden, recuperan el peso y todo eso. ¿Qué ocurre en este caso? Lo que yo te quiero preguntar, ¿vale? Tú estás diciendo todo el rato que el tema de la familia es súper importante. Lo que yo me encuentro a veces es que la familia no le apoya en el sentido de ¿cómo te vas a poner otra vez a cuidarte eh, si siempre fracasas, si no tienes fuerza de voluntad, si lo que tienes que hacer es cerrar el pico y hacer más ejercicio? Cuando en realidad ese mensaje es criminal para esa persona, pero criminal. ¿Cómo hacerle ver a esa persona, que es lo que yo intento mostrar, cómo hacerle ver a esa persona que tiene un problema mucho más grande que simplemente hacer una dieta para perder peso, sin que llegue a ser un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cómo esa persona, sin el apoyo de nadie, puede darse cuenta de ello? mira, David, es complicado, ¿vale? Muchas personas, ¿sabes cuándo se dan cuenta? Cuando a lo mejor nos han escuchado en una charla o nos han visto en un medio de comunicación. Yo me he encontrado un montón de personas aquí en consulta que me dicen, es que me di cuenta cuando hablando con una amiga me dijo que venía a la 20 y resulta que yo creo que me está pasando un poco lo mismo. Hay personas que no son conscientes, que ven como muy normal el tema de hoy estoy a dieta, venga, viene Semana Santa, pues me voy a cuidar, me voy a poner a dieta, voy a hacer una dieta Ajá, súper restrictiva. De repente me doy un súper atracón, pero lo ven como algo normal. Entonces, hay personas que no son conscientes o que no saben en realidad que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, pues al final algo te está pasando, no tienes una buena relación con la comida, porque totalmente. el estar a dieta siempre es un poco lo que dije al principio, al final no es vida, es prohibiciones, obsesiones, o las personas, por ejemplo, que van a comprar etiquetados de los alimentos con aquella, estar mirando siempre, pues al final con un trastorno de la conducta alimentaria eso no ayuda mucho. Yo una pregunta que siempre hago en las charlas que damos es, ¿alguien mira las etiquetas? ¿En qué se fijan en las etiquetas? Y el otro día me sorprendió una niña en una charla porque me dijo, yo miro las calorías. Digo, ah, bien. Digo, ¿y en qué te basas tú para saber cuántas kilocalorías tienes que tomar tú diariamente? Y me dijo, por una aplicación que tengo en el móvil que me dice las kilocalorías que yo tengo que saber, que tengo que consumir diariamente. Entonces en ese momento yo lo que le expliqué fue, cada persona es totalmente diferente. Todos tenemos un peso, una talla diferente. No nos tenemos que llevar por esa aplicación. Hace 20 años, David, esto no existía, ¿vale? El problema de aplicaciones, de redes, esto es lo que tenemos ahora y lleva una dieta por medio de una aplicación. Cuidado, que es que, y esto me lo encuentro yo mucho, en consulta, lo que veo en TikTok, lo que veo en Instagram, cuidado, porque es que es lo que yo siempre le digo, no podemos hacer la misma dieta que la persona que aparece en TikTok. Primero tenemos que ir a un médico, el médico nos tiene que mandar una analítica y después de ahí nos iremos a un dietista, un nutricionista para que nos elabore un plan alimentario. Si no sabemos comer, porque lo principal desde mi punto de vista es aprender a comer. Eso creo que a veces falta mucho. Muchas veces por desconocimiento, bien, de familia, porque hay personas pues que no saben, no saben comer, y otras, bueno, porque les apetece por esa parte tan adictiva. Y otra cosa muy importante que yo siempre recomiendo es que tenemos que volver a la comida de toda la vida, a la comida de caldero, de las cremas, los purés un poco, y evitar el consumo de tantos alimentos procesados, ultraprocesados que tenemos hoy en día. Y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho y quiero aquí reafirmarlo con dos cosas súper importantes. La primera, que yo pienso, y es una opinión completamente personal, que todas estas aplicaciones de este alimento es bueno, este alimento es malo, todos los semáforos nutricionales de esto es bueno, esto es malo, todo ese tipo de cosas están haciendo y van a hacer un daño terrible, no solamente a niñas y niños adolescentes, sino a todo el conjunto de la población, porque estás etiquetando en esto me lo puedo comer, esto no me lo puedo comer. Y no solamente por el tema de
mejora a nivel salud, sino que las personas lo entienden que como esto es bueno, me va a ayudar a perder peso. Como esto es malo, no me va a ayudar a perder peso y no me lo puedo comer. Cuando me lo como, me siento fatal, pienso que lo estoy haciendo mal y ya, pues de perdidos al río, pues lo que estamos comentando, lo que llevamos hablando a lo largo de toda la entrevista, de estar en ese círculo de que, por desgracia, cada vez esto ocurre más. Y yo siempre digo, es que los alimentos no son buenos ni son malos. Los alimentos serán mejores o peores dependiendo en el contexto en el que estén. Una lechuga, si está rodeada de donuts de chocolate, nunca va a poder ser buena. Y un donut de chocolate rodeada de buenos alimentos nunca va a ser mal. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de el aprender a comer, que a mí muchas veces me llegan las personas que, oye David, es que yo sé comer, pero no lo sé llevar a la práctica. Y le digo, no, lo siento, pero no tienes ni idea de comer. Simplemente lo que sabes es prohibirte alimentos, comer poco, comer siempre lo mismo. Y precisamente ayer en mi cuenta de Instagram subí una publicación hablando precisamente de esto y ha habido más de 130 comentarios de personas que realmente se han dado cuenta, Iva, de que me siento súper identificada con que igual pienso que sé comer, pero no sé comer. ¿Cómo Ujú. podemos hacer o qué claves le darías tú a la persona para que se quite esas creencias de que sabe comer, pero le falta fuerza de voluntad para llevarlo a la práctica? Y verdaderamente, nada, 3 consejos que le lleven a la persona poco a poco de verdad a aprender a comer. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que lo principal es si una persona no sabe comer, que acude a un especialista y que le dé sus pautas, ¿vale? Porque lo que vemos al final en una red social es lo que decía antes, y al final la persona que está detrás, esa chica que o chico que nos da consejos, es dietista, es nutricionista, es que entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado, o como por ejemplo cuando van a los gimnasios, se les hacen dietas también, porque yo tengo más de una persona así aquí, entonces hay que preguntar siempre si tiene la formación adecuada para que me mande a mí un plan alimentario. Entonces, para aprender a comer, yo sobre todo diría que fueran un especialista en dietética, nutrición, una persona que les enseñe a comer y una vez que tengan las pautas, luego lo van a poder llevar a casa perfectamente y que siempre se les quite un poco de la cabeza ese mensaje que siempre nos han querido transmitir de me estoy cuidando y lo que tengo que comer es plancha y ensalada. No, porque es que hay muchísimas recetas buenísimas que podemos hacer con las verduras, con la proteína, que no tiene todo por qué ser esa ensalada con aceite, vinagre y un filete a la plancha. De verdad que no, que nosotros aquí en el comedor, yo que elaboro los menús, pues son menús súper equilibrados, variados y muy de vez en cuando aparece algo de plancha o algo. Y algo fundamental que muchas veces falla en el día a día es que las verduras, yo me encuentro aquí con personas o en charlas, incluso adolescentes, que tú les preguntas, pero ¿con qué frecuencia consumen las verduras? Una vez a la semana, una vez a la semana o nunca. Sí, sí. Tú levantas, les dices, vamos a ver chicos, pregunta que siempre hago en una clase. ¿Quién se ha traído hoy para la media mañana, para el recreo del instituto, una pieza de fruta? De verdad, que de un aula de 25 o 30 alumnos, uno, dos, no es Sí, más. sí, y me lo como. Entonces, es que es algo que hay que intentar ahí fomentar, el consumo de fruta, el consumo de verdura. Y no siempre, pues, como decía antes, esa verdura elaborada, pues a lo mejor de la forma más igual o más parecida a una dieta, sino de formas apetecibles. Tener claro siempre que cuanto más cruda la verdura, más cantidad de vitaminas y minerales nos aporta, eso está claro, pero nos podemos hacer ensaladas súper ricas. Totalmente. Y quiero decir, en esa ensalada pues puede haber pasta, puede haber legumbres, o puedes comerte un plato de legumbres de toda la vida y que eso no, con verduras, y que eso no va a ser malo, o que te puedes comer un plato de verdura con patata o puedes comerte un plato de pasta. El problema viene de cuando martirizamos, criticamos esos alimentos, pensamos que son malos, pensamos que son malos, pensamos que son malos, pero en realidad son los que más nos gustan. Y luego están las verduras, que son los alimentos buenos pero que son los más aburridos porque siempre los hacemos cocidos, los hacemos hervidos, sin nada de aceite, sin nada de acompañamiento, y claro, y es un aburrimiento. ¿Qué ocurre? Pues que voy de un extremo a otro. Como no me gusta la verdura, porque pienso que siempre es hervida, que siempre es cocida, paso al extremo contrario, comerme platos de pasta con un montón de salsa de nata y estoy todos los días comiendo eso. Se trata de encontrar un equilibrio y eso es aprender verdaderamente a comer. Aprender. Y algo muy importante también, David, que suele pasar mucho en los adolescentes es, no, yo es que cuando era pequeño probé las verduras y a mí no me gustaban y por lo tanto no las como ya. Entonces yo siempre les digo,
chicos, los gustos alimentarios van a variar mucho según vaya pasando los años. Entonces hay que volver a probar las cosas, hay que dedicarle un poco de tiempo, no con una vez que lo probamos o el aspecto que le vemos al producto ya no lo queremos. Hay que probarlo y hay que dedicarle tiempo a eso para ver, porque los gustos y preferencias alimentarias varían mucho. Entonces Totalmente. hay que probarlo otra vez todo. Y estamos aquí hablando mucho del tema de la adolescencia, pero yo también me encuentro, por las personas con las que yo trabajo, son principalmente mujeres de más de 35 años, muchas más de 50 años, de 55 años, pues que llevan literalmente, pero literalmente desde que su madre las llevó al nutricionista, al dietista o a quien se le ocurriese cuando tenían 10 12 años, eh, llevan literalmente toda la vida a dieta y no han conseguido absolutamente nada, no solo a nivel de peso, que empezaron con un peso y hoy están 2 o 3 veces más que ese peso y siguen pensando que es su culpa, que es su culpa, que es su culpa. Y yo siempre les hago ver que la gran mayoría de las ocasiones es las cosas que tú has hecho son dietas estrictas, batidos, pastillas, locuras para perder peso que no te han llevado a nada. ¿Qué opinas tú de esas dietas y qué puede hacer una persona, aparte de, evidentemente, acudir a un profesional, que para eso hacemos, por ejemplo, este tipo de charlas, para que toméis conciencia a las personas, qué puede hacer una persona para realmente salir de esa mentalidad de dieta? Pues mira, yo principalmente lo que creo que debe hacer es probar hacerlo como los dietistas, nutricionistas les recomendamos, el comer de todo, cantidad adecuada, que en muchas ocasiones te dicen, pero si como más ahora que antes. Digo, "Claro, es verdad, es verdad". Que hagan esa prueba para que vean que evidentemente una bajada de peso rápido no la van a tener, que es lo que ellos quieren normalmente, sino más, un poquito más lenta, pero al final estás aprendiendo a comer, estás comiendo de todo, no te estás prohibiendo alimentos, estás comiendo a tus horas, porque la mayoría de estas personas, ¿qué ocurre? A lo mejor hacen 2 comidas al día. Llegan, no desayunan, no hacen media mañana, almuerzo, tengo un mogollón de hambre, pero no es solo lo que como en el plato, sino lo que picoteo antes de, ¿bien? Y luego ya la fiesta empieza por la tarde, ¿vale? Ese picoteo constante, una cena súper copiosa. Entonces, eso ocurre mucho con las personas que llevan toda la vida a dieta Total, y que al final dicen, es que no consigo perder peso, ¿vale? Pero tú haces todas las comidas bien, porque esto me lo encuentro yo mucho aquí en consulta. Sí, bueno, yo creo que sí, pero al final no está tan bien. Y luego metería una parte muy importante, que es el ejercicio físico. La mayoría de las personas que se quejan un poco de esto, que no han bajado, que no tal, al final son personas bastante sedentarias. Porque yo siempre digo, el comer mal, el comer muchos alimentos con mucha cantidad de azúcares, mucha cantidad de grasas saturadas, hace que la persona también sea bastante sedentaria, ¿vale? Porque no tiene esa energía a largo plazo para poder hacerlo. Cuando tú empiezas a comer bien y te empiezas a encontrar un poquito mejor, te ayuda. Aquí, mi recomendación del ejercicio físico, siempre y cuando el paciente lo pueda hacer, porque hay casos está claro que no. Yo las invito siempre además a buscar actividades, a lo mejor en grupo, que te gusten, porque a lo mejor un gimnasio, pues a lo mejor no les gusta mucho, o sí, depende, pero intentar buscar actividades que le gusten. Simplemente ir a caminar media hora, pues caminar, por lo menos que te muevas un poquito más de lo que hacías antes. totalmente. Y es que una cosa con la que no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Es el tema ¿Sí? y simplemente no es que no esté de acuerdo, es simplemente por matizarlo, que es el tema del ejercicio físico que hay personas que no pueden hacer. En mi caso particular, que yo también soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, yo trabajaba en centros presenciales y en el gimnasio donde yo trabajaba, pues había una persona que hasta venía en silla de ruedas. Claro, Quiero decir, y esa persona hacía ejercicio físico. Lo que tienes que hacer, o la persona que nos esté escuchando, lo que tiene que hacer es quitarnos esa creencia de no, es que yo no puedo hacer ejercicio físico, no puedo hacer ejercicio físico, no puedo hacer ejercicio físico. Porque uno, lo estás poniendo como una excusa para no ponerte, y dos, claro, creencia que tú tienes de que tú no puedes hacer nada porque piensas que tienes que hacer lo que está haciendo el campeón olímpico de 100 metros lisos, ¿no? Poco a poco, haciendo lo que tú puedas, tienes que empezar, poquito a poco. Y como hemos dicho antes, si no sabes lo que hacer, pues en vez de simplemente buscar una rutina por internet que tú no puedes hacer porque no tienes el nivel claro, para la rutina que has visto, es buscar un profesional que te ayude con ello. Porque no está en juego simplemente que tú pierdas más o menos peso, que para mí eso es lo de menos, sino está en juego tu calidad de vida, que cuando seas mayor puedas tener un cuerpo funcional, que te puedas abrochar las zapatillas sin cansarte, que no tengas dolores de rodillas, que tus huesos estén más fuertes, que tus músculos aguanten mejor pues esos tendones y esos huesos. Y eso es fundamental.
pero muchas personas piensan, no, es que como yo no puedo hacer, no hago. No, No, pero es que tienes que hacer. David, una cosa, cuando yo dije que habían personas, me refería sobre todo al caso de la anorexia nerviosa cuando hay una carencia, una desnutrición. Ahí sí es verdad que Sí, sí, cuando hay total, un bajo peso, hasta que la persona no empiece a subir de peso, no puede hacer actividad física porque se puede poner en riesgo. Además, total, son personas cuando hay un caso de anorexia nerviosa, con una desnutrición bastante severa, hacen abdominales en casa, sacan las fuerzas, a veces que tú dices, Dios mío, ¿de dónde sacan las fuerzas? Porque hay una desnutrición tan grande. Entonces ahí sí es verdad que la recomendación es claro, que no hagan actividad física, pero de resto, que se haga siempre, es claro. lo ideal. Y algo fundamental que tenemos que hacer, igual que no deberíamos de comer para perder peso, no tenemos que hacer ejercicio físico para perder peso. Claro, Claro, no, ¿qué no. ocurre? Que el ejercicio para perder peso yo siempre lo digo, si es que es súper fácil. Tú dejas de comer y te matas a hacer ejercicio físico y vas a conseguir perder peso. Claro, vas a conseguir perder peso a costa de tu vida, a costa de tu salud, a costa de tu energía, a costa de, pues como tú bien sabes, Chasi, todo lo que lleva todo ese tipo de cosas. Nos tenemos que poco a poco quitar de la cabeza de tengo que hacer esto para perder peso. No, tienes que hacer ejercicio físico como tú bien has dicho de, oye, haz ejercicio físico que te siente bien, que te guste. Claro. Come cosas, alimentos que te gusten, platos que a ti te gusten. ¿Para qué? Para cuidarte a ti, para disfrutar de este proceso y que realmente tú te veas haciendo esto para a lo largo de tu vida. Y si tú haces cosas que a ti te hacen sentir bien, va a llegar un momento en el que vas a estar en el peso que tú quieres y que verdaderamente te vas a sentir bien, mucho más allá de lo que marque el número de la báscula. Sí, la verdad que sí, que al final es eso, el comer bien, actividad física, hay un equilibrio ahí. La Total. alimentación es igual a salud, si no comemos bien, al final todo va a afectar. Claro, y esto que dices de que la alimentación es igual a salud, una pregunta o una reflexión que se tendrían que hacer muchas personas que dicen, no, es que para mí la salud es lo más importante, la salud es lo más importante, no solamente con el tema de anorexia, de bulimia y todo eso, que ahí ya es un tema pues mucho más complejo, sino pues personas normales que llevan toda la vida a dieta, que llevan toda la vida restringiéndose la comida, que dicen, no, para mí lo más importante es la salud. De verdad que bueno, para ti lo más importante puede ser la salud, pero verdaderamente tus actos te están llevando a tener una salud física y mental adecuada, porque si llevas toda la vida a dieta, llevas toda la vida restringiéndote, llevas toda la vida sufriendo con la comida, eres incapaz de comerte cierto tipo de alimento porque piensas que engorda, cada vez que comes algo tienes un montón de remordimientos. ¿Realmente eso es salud? Porque para mí eso no es salud. Claro, al final no es una relación sana con la comida. Totalmente. Y muchas de todas las personas que llegan al tema de la anorexia, al que llegan al tema de la bulimia o que llevan prácticamente toda la vida a dieta, aunque no se lleguen a esos extremos, muchas veces es por quiero perder peso, quiero perder peso, quiero perder peso a costa de todo porque mi imagen corporal está tan distorsionada que pienso que la felicidad me la va a dar un número. ¿Qué No, importancia le das tú a la báscula, Chasi? pues no le doy mucho, la verdad. Es que, primero, no, en el sentido de, vamos a ver, yo a ellas nunca les enseño el peso, si es verdad. No, intento también que en casa no tengan peso. ¿Por qué? Porque si la tienen en casa se pesan todos los días y es un poco lo que yo les explico. El peso varía mucho de un día a otro, de una hora a otra. Es verdad que muchas veces hacen caso y otras veces no. ¿Y el problema cuál es? Que en cuanto ven un cambio de peso, ahí ya viene el bajón. Entonces, lo ideal es que pacientes con trastornos de la conducta alimentaria no vean el peso. Una vez que el paciente está recuperado, si es verdad, que se les dice el peso. Y lo importante y lo que intentamos aquí es que tengan un peso sano, ¿bien? No ni un sobrepeso ni un peso muy bajo, sino un normopeso, ¿vale? Eso es lo ideal. Muchas veces hay personas que de siempre han sido personas de constitución muy delgada y que su peso es bajo. Bueno, pero si la persona se alimenta bien, hay una variedad de comida, no es un peso grave, ¿vale? Aunque su peso sea un poco bajo, pues al final, oye, la persona lo está haciendo bien. Eso sí, un índice de masa corporal a lo mejor de 19, más o menos, no mucho menos, ¿vale? Totalmente. Y ya que estamos hablando ahora del tema del peso y de la poca importancia que tú le das, que quiero decir, yo A siempre ver, digo que es importante, sí que es importante, porque al final el peso, pues al final está claro que una obesidad o un sobrepeso no es bueno para la persona, eso está súper claro. Pero bueno, en los trastornos de la conducta alimentaria yo siempre digo
que el peso es algo secundario, que vamos a recuperarlo y luego a recuperarse la persona y luego estabilizamos toda la parte del peso. Totalmente. Y aunque, aun con sobrepeso, con obesidad, para mí el peso es algo secundario, porque tú puedes perder peso dejando de comer, metiéndote en un quirófano, que muchas personas me llegan a mí después de pasar por el quirófano y han vuelto a recuperar todo el peso. Sí, es verdad. Pongo el foco en el peso, 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 pero me olvido de realmente si yo me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. Porque si no te sientes bien, por mucho peso que tú pierdas, a largo plazo eso va a ser lo mismo de siempre, pierdo y recupero. Entonces, ¿qué consejo le darías tú, Chasi, a esa persona que está continuamente obsesionada con el peso, el peso, el peso, el peso, que me peso todos los días, que si no pierdo peso ya pienso que lo estoy haciendo mal? ¿Cómo podría una persona salir de esa obsesión? Primero, que se quite la pesa de casa, de verdad, mi consejo, que se quite la pesa, que no se pese en la farmacia, porque muchas veces, mira, yo recuerdo un caso una vez aquí de una niña, me he pesado en la farmacia y mira lo que peso, y mira mi índice de masa corporal. Y digo, no, ma, esto no está bien. Empiezo a mirar yo el papelito, efectivamente, había puesto una talla de 1,30 cuando la chica medía 1,67 o algo así. O sea que al final eso también puede afectar al paciente cuando algo no está bien. Entonces yo un poco recomendaría eso, no pesarse, que nos pesamos de vez en cuando, una persona que no tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Me refiero. Pésate de vez en cuando, pues a lo mejor, yo qué sé, una vez al mes o cada 2 meses, un poco por ver, pero el peso es algo secundario, no es lo principal. Lo principal es aprender a comer, hacer tu actividad física y en el momento que todo eso funcione, el peso va a estar bien, o sea o se intentará que esté bien. Entonces, al final, el pesarse diariamente, semanalmente, llega a una obsesión, porque no siempre Totalmente, estamos iguales. Puede haber retención de líquido, pueden haber mil cosas que el peso va a variar. Entonces, no tenemos que llevarnos por un número. totalmente. Y lo que yo siempre le digo a las personas es que tú eres más que un número. A mí me da igual que tú peses 60, 80, 90 o 120. Si realmente tú no te sientes bien con lo que estás haciendo, pues por mucho peso que pierdas no vas a estar mejor. Evidentemente, Claro. es obesidad, si tienes sobrepeso, trabajaremos para conseguir perder ese peso, pero no a costa de todo, no a costa de tu vida. Si lo pierdes a costa de tu vida, créeme que antes o después eso va a volver por mucha obsesión de que tú te estés pesando todos los días. Claro, y luego lo que tú comentabas antes de las operaciones, pasa mucho, ¿eh? Yo lo veo aquí mucho en consulta, no siempre, pero es verdad que a veces sí que vuelven a recuperar ese peso y bueno, es volver otra vez a lo mismo, aprender a comer y a volver a Claro. intentar de peso. Es que son parches que ponen las personas. Ayer, precisamente, hablando con una chica que quería empezar a trabajar con nosotros, pesaba 132 kilos. Se puso un balón gástrico. Bajó hasta los 92. Se quitó el balón gástrico. Empezó a subir de peso. Empezó a subir de peso. Probó unas pastillas. Volvió a bajar un poco de peso. Dejó las pastillas. Volvió a subir de peso. Volvió a pincharse la medicación esta que venden ahora para quitarte la ansiedad por la comida. Perdió peso. Desde que dejó la medicación esta, los pinchazos estos, que fue justo antes de esta entrevista, la estamos grabando en marzo para cuando la veáis, cuando salga publicada. Pues esta chica dejó los pinchazos en diciembre, justo antes de la Navidad. De diciembre a 15 de marzo de 2023 había ganado 14 kilos. Madre. Por toda la ansiedad que generan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la solución no está en pastillas, parches o balones gástricos. Si nos paramos a pensar si es que eso es un parche, ¿qué va a pasar cuando tú dejes las pastillas, los batidos, los pinchazos o los balones gástricos o todo este tipo de cosas? Que si realmente, como estamos hablando, tú no aprendes a comer normal, sin prohibiciones, sin restricciones, Claro. lo que va a pasar es que antes o después vas a recuperar el peso. Y eso, que yo digamos, estoy más especializado en personas que trabajan o que tienen sobrepeso, obesidad, es algo que me encuentro todas las semanas, poner parches en vez de poner la solución real. Pues sí, porque si aprendieran a comer, pues bueno, al final, ¿no? Esta operación, por ejemplo, o todos estos métodos, aprendiendo a comer, pues al final, oye, pero Totalmente. si no son parches, un poco lo que tú dices. Y encima la sensación de frustración y de culpabilidad que se le queda a la persona, porque esas cosas precisamente baratas no son.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Vale, genial. Y ya las últimas preguntas que yo le suelo hacer a todas las personas que están dentro que pasan por esta entrevista, por este canal, Chasi, la primera es, oye, a modo de resumido, ¿vale? ¿Qué te gustaría que se llevasen de aquí las personas de todo lo que hemos ido hablando? Bueno, pues un poco que es el mensaje que he transmitido desde el principio, que para mí es el principal, el ponerse a dieta. Al final es una palabra, es la palabra dieta. Mejorar sus hábitos alimentarios va a ayudar mucho a evitar pues, trastornos, en este caso de la conducta alimentaria, y sobre todo las no prohibiciones, las no restricciones. Eso va a ayudar mucho en todo este tipo de trastornos. Ahora que viene Semana Santa, que lo comenté antes, es intenta comer bien, intenta ir a una persona, a un especialista que te ayude, que te diga un poco las pautas necesarias para esa reducción de peso, para controlar, pero no dejen de comer, porque al final del dejar de comer va a aumentar un poco la ansiedad por los alimentos. Genial, muy bien. Y yo también comparto completamente eso de que si tú dejas de comer, a mayor control de comida, a mayor restricción, mayor descontrol posterior. Y la siguiente pregunta es, oye, al igual que tú has venido aquí porque tu compañera Nieves te recomendó, yo siempre le Sí, pido a las personas que estáis aquí que recomendéis a alguien que puede ser interesante, pues para, pues un poco sobre los temas que estamos hablando. Si tú quieres decirme a alguien que muy te venga a la bien. cabeza, que crees que puedo entrevistar, pues genial. Mira, ella se llama Jessica Martín y es de la Asociación de Diabetes de Tenerife. Es trabajadora social y aparte es dietista, o sea que también te puede ayudar en las dos cosas, pero es la trabajadora social de la Asociación de Diabetes. La Asociación de Diabetes trabaja mucho con la parte de alimentación, entonces, bueno, toda esta parte yo creo que te va a ayudar un montón y está encantada de colaborar con ustedes también. Genial, no sabes cuánto te lo agradezco y no te preocupes que seguro que hablo con ella. Y ya la última pregunta, Chasi, es que nos vuelvas a decir dónde te encuentran por si alguien, oye, es que me ha encantado cómo se expresa Chasi, he conectado muchísimo con ella, me gustaría que me ayudes en el problema que yo tengo, dónde te encuentran, si trabajas solamente presencial en la asociación que has dicho, si también hacéis trabajo online, cuéntanos un poquito para así ponerlo en la descripción y poder ponerlo. Estamos en Santa Cruz de Tenerife, Asociación Alavente. Nos pueden conseguir a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook. Nuestro teléfono es el 655935525. Y bueno, yo trabajo de manera presencial aquí en la asociación. Sí es verdad que con la pandemia empezamos a trabajar de forma telemática y bueno, yo creo que en principio no tendríamos ningún problema para trabajar de forma telemática con alguna persona. Genial, pues lo vamos a poner por aquí en la descripción del vídeo una vez que lo pongamos para que, oye, si alguien quiere contactar con vosotros, que Claro. pues lo que he dicho antes, cuando subí la entrevista de Nieves, pues alguien comentó pues en el vídeo puso algo. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Chasi, por llegar hasta aquí. También muchísimas gracias por todas las personas que habéis visto la entrevista o que vais a ver la entrevista, porque para mí hacer estas cosas la verdad es que me encanta para ayudaros a cambiar un poco vuestra mentalidad respecto a la alimentación, respecto a la comida, las dietas y todo eso. Así que de verdad, muchísimas gracias, Chasi, por este rato que hemos pasado junto a ti. Muchísimas gracias, David, por invitarnos y por dejarnos participar, que ha sido un placer, de verdad que sí. Claro que Muchísimas sí. gracias. Adiós a todo el mundo. Gracias. Hasta luego.